aportados por el auxiliar de sala, se declara abierta esta audiencia. Se identifica, por favor, agente del Ministerio Público. Gracias. Por parte de la defensa, ¿quién nos acompaña? Primero al frente de la mesa, por favor. Gracias, señoría. Comparece Iván Rodolfo García Pérez, defensor particular del imputado. ¿Quién más? Gracias. Señoría, muy buenos días. Buenos días a todos los presentes. Comparece entonces el licenciado José Jaime Mata Vázquez, con número de cédula profesional 11.308.281, datos de localización y notificación ya proporcionados al auxiliar de sala, y estoy aquí para representar los intereses del señor. Bien, la audiencia fue programada a petición del Ministerio Público, inicial con detenido en su contra, por hechos que la ley señala como delito de narcomenudeo, portación de arma de fuego, disparo de arma de fuego. Más adelante la licenciada hará la precisión respecto a cada uno de ustedes. De lo primero que vamos a hablar es lo relativo a su detención. Tengo que revisar que se haya llevado a cabo de manera legal. Para ello le voy a dar el uso de la voz a la gente del Ministerio Público. Les pido pongan atención en lo que va a decir. Seguramente hablará de los hechos que originaron su detención, va a mencionar los artículos que establecen en la ley que esto se puede tratar de estos delitos y esto se va a repetir varias veces. Si ustedes lo comprenden desde este momento, no será necesario que se mencione íntegramente. En ese entendido, tiene el uso de la voz, licenciada. Gracias, señoría. Esta fiscalía solicita se califique de legal la detención de los ahora imputados. Hago la precisión, señoría, que respecto al señor se encuentra actualizada la hipótesis de flagrancia, por lo que hace a los delitos de portación de arma de uso exclusivo del ejército, así como posesión de cartuchos, también para uso exclusivo del ejército. Este se encuentra previsto en el artículo 146, párrafo inicial, fracción segunda. La persona es detenida al momento de estar cometiendo el delito, por lo que hace al delito de disparo de arma de fuego en contra de los mismos. Este se encuentra previsto en el artículo 146, fracción segunda, inciso B, cuando la persona es señalada por algún testigo presencial de los hechos y tenga en su poder instrumentos del delito. Y respecto al señor respecto al delito de contra la salud, en su hipótesis de en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, este se encuentra actualizado en el artículo 146, párrafo inicial, fracción primera. La persona es detenida al momento de estar cometiendo el delito. Y respecto al delito de disparo de arma de fuego, también se encuentra actualizada la hipótesis del artículo 146, párrafo inicial, fracción segunda, inciso B, cuando la persona es señalada por algún testigo presencial de los hechos y se cuenta con información e indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. ¿El disparo de arma también para...? Así es, señoría. O sea, los cuatro. Para los cuatro. Es el único delito que es para los cuatro. Adelante. Gracias. Esto en virtud de que el día 24 de noviembre de 2023, aproximadamente a las 18 horas, el testigo de los hechos, él se encontraba en el panteón, está ubicado en la calle. Él había ido a este lugar con un tío a presentar una ofrenda a un familiar. Señala que se encontraba limpiando esta cripta y en ese momento se percata que había más personas que estaban visitando también la tumba de un familiar, que estaban tomando, escuchando música, que estaban tranquilos, no le da importancia, sigue con su actividad, y en ese momento, a las 18 horas con 13 minutos, escucha una detonación de arma de fuego, por lo que se resguarda y empieza a buscar alrededor para saber quién estaba disparando. En ese instante, ve a una persona masculina, robusta, de estatura regular, moreno claro, que vestía una playera tipo polo gris, con vivos rojos en el cuello, panza azul, tenis negros, quien estaba realizando estos disparos, tratándose ahora y en ese momento pasa el arma este imputado a otra persona de sexo también masculino, playera negra, tenis grises con negro, complexión robusta, estatura regular, tez morena clara, y esta persona, este imputado, que también comienza a disparar. Después de realizar 2 detonaciones, pasa esta arma a otro masculino, robusto, alto, tez moreno, claro, que vestía playera blanca, quien realiza 2 detonaciones, pasa esta arma a la señorita, quien señala este testigo, era delgada, alta, morena, que vestía blusa negra con pantalón de mezclilla negro, tenis negro con mostaza, y esta señorita también hace una detonación. Posterior a esto es que él decide incorporarse, sale corriendo de este lugar,
pero como su tío se había quedado, decide esperar afuera. En ese momento se percata, aproximadamente 18:18, que arriban a este lugar varios policías, entre los que se encontraban los oficiales, Sí. estos a bordo de la unidad, así como los oficiales, ellos a bordo de la unidad MX. Estas dos unidades realizaban sus funciones en convoy y aproximadamente 18:15 ellos reciben vía radio una emergencia informando al operador que se había recibido una llamada del 911, que no habían mencionado el nombre de la persona que hacía el reporte, pero que en el interior de este panteón que se ha mencionado en el domicilio que ya se ha referido, que esa persona que refería este reporte se encontraba en ese lugar, que había un grupo de 4 personas que habían hecho bastantes detonaciones y que esto lo habían hecho con un arma larga, las cuales intercambiaban entre ellos, que tenían música, y en ese momento, que al parecer estaban en un funeral, da la descripción de las 4 personas, empezando por la persona robusta, de estatura regular, morena, playera tipo polo gris, vivos rojos en el cuello y panza azul, tratándose de otra persona, también morena, clara, robusta, estatura regular, playera negra con vivos rojos en el pecho. Esta persona es otra persona masculina, también robusta, alta, morena, con playera blanca con vivos negros y pants rojo, que se trata y una femenina, que es la señora quien la describen como alta, morena, pantalón de mezclilla negro, blusa negra, y en ese momento estos oficiales se trasladan de manera inmediata a este lugar, señalan que circulaban por 5 de mayo, giran, ya que sobre avenida 16 de septiembre es el acceso a este panteón, a donde arriban, como se ha mencionado, 18:18, y al estar aproximadamente a 30 metros de distancia, observan que salen del panteón estas 4 personas que correspondían sus características con las que les había mencionado este operador. Se percatan que el señor portaba en las manos un arma de fuego negra, larga, y ellos llevaban, estos oficiales llevaban su equipo sonoro encendido, por lo que los imputados se percatan de la presencia policial, y es cuando el señor corren a un vehículo Chevrolet Camaro, el cual se encontraba estacionado aproximadamente a 10 metros, aborda como conductor, Alejandro como copiloto, en tanto Cristian y Patricia corren a un vehículo marca Volkswagen Polo naranja, que estaba junto a este Chevrolet Camaro. Cristian aborda como conductor, Patricia como copiloto, y ambos vehículos arrancan sobre 16 de septiembre. Hacia el sur, estos oficiales aceleran, van en persecución de estos 2 vehículos, señalan que van sobre avenida 16 de septiembre, que posteriormente esta avenida se convierte en Díaz Ordaz, y después a Mazatlán. Dice que se aproximan a estos vehículos, a través del altavoz les piden se detengan, pero no hacen caso, giran a la izquierda sobre Camino Nacional, y al topar con pared vuelven a girar sobre la calle Corona, hasta que finalmente vuelven a girar sobre calle Cometa. Ellos van detrás de ellos, posteriormente en Puerto Marfil, y al llegar a la calle Miguel Lerdo de Tejada, pasando el cruce con calle Tata Nacho, esto en la colonia Compositores Mexicanos, alcanzan a estos vehículos. La primera unidad, que era tripulada por Ángel y Martín, rebasan a los imputados del Camaro, les hacen un corte de circulación, señalando que el vehículo Volkswagen venía atrás del Camaro, por lo tanto también se detiene, y la otra unidad, que era tripulada por el oficial Fabián y Fabio, así como María, queda junto a este último vehículo, por lo que estos oficiales descienden. El oficial Ángel Omar le ordena a los del vehículo Camaro, a través de comandos verbales, que se queden ahí hasta que él les ordene bajar. El oficial Martín también baja y se coloca en la puerta derecha de este Camaro para evitar que el copiloto salga. Y es cuando el oficial Ángel Omar, se acerca al conductor, que es Luis Manuel, observa
que hay un arma larga de color negro sobre la consola de en medio y el descansabrazos, la cual estaba doblada, ya que señala que es un arma de culata retráctil. Y asimismo, también en esta consola de en medio, en el portavasos, había una caja con cartuchos. Le ordena bajar, y es cuando realiza en estas calles que se han mencionado, Miguel Lerdo de Tejada, esquina con Tata Nacho, en la colonia Compositores Mexicanos, hace la detención de el señor Luis a las 18:25. De igual forma, queda custodiado por Martín, y al bajar del otro lado el señor Alejandro, hacen su detención a la misma hora. Y de forma simultánea, los oficiales Fabio, María y Fabián, ellos también descienden de su unidad. También le ordenan a los tripulantes del vehículo Volkswagen que no bajen hasta que se les indiquen. Fabio se acerca del lado del copiloto y Fabián del conductor. Observan a través de la ventanilla que hay una bolsa transparente que contiene vegetal verde seco con características de marihuana, el cual se encontraba en la consola central, en el área de portavasos, entre el piloto y el copiloto. Les piden desciendan, y es a las 18:25 que Fabián hace la detención de Cristian y Fabio la detención de la señorita Patricia. A las 18:26 a todos los imputados se hace lectura de derechos. Asimismo se lleva a cabo una revisión. No se les encuentra a ellos ningún objeto, pero el oficial Ángel Omar, al realizar esta inspección en este vehículo Camaro, asegura esta arma de fuego de color negro con la leyenda en su costado Keltec 9 milímetros Made in USA, con cargador y leyenda con la leyenda Glock, con 7 cartuchos 9 milímetros, el cual, como se ha mencionado, estaba en la consola central y el descansabrazos y en el portavasos de este mismo vehículo, de esta consola, se encontraba una caja de cartuchos de color azul y rojo semiabierta con la leyenda Águila.223 REM. Estos son 50 cartuchos de arma de fuego y llevan a cabo el aseguramiento de los mismos, así como de este vehículo. Y también, al hacer la revisión en el interior del vehículo Volkswagen, es que encuentran esta bolsa que contiene vegetal verde seco con características de marihuana, que se encontraba en el portavasos entre ambos asientos del conductor y del copiloto, y solicitan de manera inmediata, previo a hacer este aseguramiento también de este narcótico y del vehículo, a las 18:35, solicitan una grúa para el traslado de los vehículos. A las 18:36 hacen reporte de detención. Posteriormente, 18:40, les avisan que no había grúas disponibles, que tardarían aproximadamente 2 horas, por lo que hacen el traslado para abreviar esta puesta a disposición. Y en ese momento salen de este lugar para haciendo el traslado hacia la agencia del Ministerio Público a las 18:45. Llegan a la agencia del Ministerio Público 19:30 de la misma fecha, y se da inicio a la carpeta de investigación a las 19:51 del mismo día, poniendo a disposición a los imputados, así como este narcótico, el arma, los cartuchos y los vehículos que se han mencionado, señalando que este narcótico, posteriormente, al ser analizado por perito en materia de química, determina que es cannabis sativa, conocida comúnmente como marihuana, siendo un estupefaciente, y con un peso neto recibido de 337.8 gramos. La verificación de flagrancia se lleva a cabo a las 23 horas del día 24 de noviembre del presente año. Asimismo, la retención se lleva a cabo a las 23:25 del día 24 de noviembre de 2023, esto únicamente por el delito de disparo de arma de fuego, y posteriormente a las 3:25
del día 26 de noviembre del presente año, se lleva a cabo la retención por el restante delito de portación de arma contra la salud y la posesión de cartuchos. Existe denuncia por estos oficiales de policía en la misma fecha de su inicio y estos imputados fueron puestos a disposición, por lo que hace la señorita Patricia, a las 14:25 del día 26 de noviembre del presente año, en tanto los señores Luis, Alejandro y Cristian a las 15:30 de la misma fecha. Estos hechos se encuentran previstos por lo que hace al señor Luis Manuel y Alejandro respecto al delito de portación de arma reservada para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Se encuentra previsto en el artículo 8, no se permitirá la aportación de armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo en los casos de excepción señalados en esta ley. Con relación al artículo 11, las armas, municiones y materias para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea son las siguientes. Inciso L, artificio de guerra, gases, sustancias químicas de aplicación exclusivamente militar y los ingenios diversos para su uso por las Fuerzas Armadas. Sancionado por, también es señalado en el artículo 83, que señala al que sin permiso correspondiente porte un arma de un uso exclusivo del Ejército, sancionado por el mismo 83, que establece en su fracción tercera prisión de 4 a 15 años y de 100 a 500 días multa cuando se trate de las otras armas comprendidas por el artículo 11 de esta ley. En relación al artículo 7, párrafo primero, acción que sancionan las leyes penales, artículo 7, párrafo tercero, hipótesis de delito permanente, 9, párrafo primero, hipótesis de acción dolosa, hipótesis de dolo directo, obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, quiere la realización del hecho descrito por la ley. Artículo 13, párrafo primero, son autores del delito los que lo realicen por sí, todos los mencionados del Código Penal para este Código Penal Federal. Con relación al 28, que es un concurso real respecto al delito de posesión de cartuchos para el uso exclusivo del Ejército, señalado en el artículo 83 quad, al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas. Con relación al artículo 11, las armas, municiones y materias para el uso exclusivo del Ejército son las siguientes. F, cartuchos. En este caso se trata de un calibre 223 .rem, sancionado con el 83 en su fracción segunda, que establece de 4 a 7 años de prisión y de 100 a 300 días multa si son para las armas que están comprendidas en los delitos restantes en el inciso 11 de esa ley. Con relación también en concurso real con el delito de disparo de arma de fuego, señalado en el artículo 211 ter, párrafo primero, hipótesis al que sin causa justificada realice disparo de arma de fuego. Con relación al 252, hipótesis de pandilla, se entiende que hay pandilla cuando el delito se comete en común por 3 o más personas que se reúnen ocasionalmente sin estar realizados con fines delictuosos, sancionado por el 211 en su párrafo inicial, que establece de 2 a 5 años de prisión, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a la comisión de otros delitos. Con relación al 252, párrafo primero, que establece que cuando se comete el delito por pandilla se impondrá una mitad más de las penas que correspondan por él o los delitos cometidos a los que intervengan en su comisión. Con relación al 79, párrafo segundo, aplicación de sanción en concurso de delitos, concurso real, la pena del delito que se aplicará la pena del delito que merezca la mayor, la cual podrá aumentarse con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes. Esto con relación al artículo 15, hipótesis de acción, 17, fracción primera, instantánea, 18, párrafo primero, acción dolosa, párrafo segundo, dolo directo, conocer y querer, y 22, fracción segunda, lo realizan conjuntamente con otros. Y para la señorita Patricia y el señor Cristian, estos hechos respecto al delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio se encuentra prevista en el artículo 473, se entenderá por fracción quinta, narcóticos, los estupefacientes que determine esta ley, fracción sexta, hipótesis cuando están dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona, 474. Párrafo primero, las autoridades de procuración de justicia conocerán y resolverán de los delitos cuando los narcóticos estén previstos en la tabla siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por el 1000, el monto de las previstas en dicha tabla y no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada. 476, párrafo único,
al que posee algún narcótico de los señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 las cantidades previstas en dicha tabla sin la autorización correspondiente a que se refiere esta ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comercializarlos. 479, tabla de orientación de dosis máximas, consumo personal inmediato, en este caso de cannabis sativa, es de 5 gramos. Esto es de la Ley General de Salud, sancionado por el mismo 476, párrafo primero de dicho ordenamiento, que establece una pena de 3 a 6 años de prisión y de 80 a 300 días multa, con relación al 15, hipótesis de acción, 17, fracción segunda, delito permanente, 18, párrafo primero, hipótesis de acción, 18, párrafo segundo, hipótesis de dolo directo, obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trata, quiere su realización, y como forma de intervención, la fracción segunda, los que lo realizan conjuntamente con otro, todos estos del Código Penal para esta ciudad. En concurso real con el delito, atendiendo el artículo 28, párrafo segundo, delito real con el delito que la ley señala como disparo de arma de fuego, previsto en el 211 ter, párrafo primero, al que sin causa justificada realice disparo de arma de fuego. Con relación al 252, hipótesis de pandilla, se entiende que hay pandilla cuando se comete en común por 3 o más personas que se reúnen ocasionalmente sin estar organizados con fines delictuosos, sancionado por el mismo numeral en el que se establece de 2 a 5 años de prisión. Y con relación también al 252, párrafo primero, que establece que cuando se cometen pandillas se impondrá una mitad más de las penas que correspondan por el delito cometido a los que intervengan en su comisión. Y 79, párrafo segundo, que establece que se impondrá la pena del delito que merezca la mayor en caso de este concurso real. Con relación al 17, fracción 15, hipótesis de acción, 17, fracción primera, instantáneo, 18, párrafo segundo, 18, párrafo primero, acción dolosa, párrafo segundo, dolo directo, conocer y querer, y 22, fracción segunda, lo realizan conjuntamente con otros. Asimismo, los datos con los que se cuenta son los siguientes: se tienen las entrevistas de los oficiales. Estas, señorías, así como también la del testigo, son coincidentes con el segmento fáctico. ¿Qué dijo él? Es el que se encontraba la persona adentro del panteón, que es cuando se percata de que comienzan las detonaciones y que los imputados se pasaban esta arma, señoría. Que son coincidentes con el segmento fáctico. Si no hay oposición, solicitaría se tengan por reproducidas. ¿Hay oposición, defensores, para que se tenga por reproducida la información? Ninguna, señoría. Señoría, solamente me gustaría que me precisara la gente del Ministerio Público si los policías... En otro momento, licenciado, nada más, ahorita es la reproducción. Cuando termine la licenciada, si quieras que haga alguna precisión, le doy la voz para que, Okay, para que lo diga. Está bien. ¿Atrás alguien se opone a la reproducción? No la reproducción, su señoría. En este caso no habría ninguna objeción, pero sí me gustaría aprovechar el uso de la voz para decirle al Ministerio Público si me pudiera correr traslado de la entrevista de mi... Toda vez que tal vez en mis copias, por algún error... ¿Qué número tiene de foja, licenciada? Ahorita le digo, señoría. Está a foja 66 y 67, 68. ¿Quiere checarla, licenciada? Préstesela, por favor, licenciada. Y ¿atrás alguna otra precisión? Ninguna, señoría. Si quiere, vaya haciendo su precisión, licenciado, para que aprovechemos el tiempo en lo que la licenciada Sí, checa la carpeta. gracias. Solamente quisiera preguntarle a la gente del Ministerio Público si los oficiales Ángel, Fabiano, Fabio, en alguna parte de su entrevista mencionan al señor... No, señoría. ¿Perdón? No. No. Así que no, Gracias. no lo menciona. Yo le cuento. ¿Sería todo, licenciado? ¿Qué otros datos tiene, licenciado? Se cuenta también con el informe policial homologado, señoría, en el cual es suscrito por estos oficiales captores, obran las cartas de derechos de los imputados, así como los objetos puestos a disposición. Se cuenta también con esta opinión técnica en materia de química, suscrita por de fecha 25 de noviembre, en el cual se concluye precisamente que este vegetal encontrado sí corresponde a cannabis sativa,
conocida comúnmente como marihuana, con un peso neto recibido de 337.8 gramos. Y también se cuenta con la opinión técnica en materia de balística, de fecha 25 de noviembre de 2023, suscrita en el que concluye que esta arma puesta a disposición es de calibre 9 milímetros, equivalente al 9x19, y se contempla en el artículo 11, inciso L, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en donde se establecen las armas y municiones y materiales para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. También señala estos 7 cartuchos de 9 milímetros, que estos se encuentran en el artículo 11, inciso F del mismo ordenamiento, y al llevar a cabo esta revisión de esta arma señala que hace un disparo prueba con ella, es decir, si tiene un funcionamiento. Señala que se observa en el cañón, el cajón de mecanismos, el seguro y el cierre cerrojo son de metal negro. El guardamano y el disparador están fabricados en plástico negro. La culata y la empuñadura, así como el arma, se encuentra en mal estado. La cantonera es de plástico. En su costado izquierdo se observa marca y número de serie, así como marca y fabricante y el país, modelo y calibre. Que sí ha sido disparada, pero no puede, ya que se encuentran residuos de deflagración, pero no puede establecer cuándo. De igual forma, se cuenta con otra opinión técnica en materia de balística de la misma fecha y suscrito por la misma perita. Esto en relación a los 50 cartuchos encontrados en este vehículo, señala que son calibre 223 rem, equivalentes al 5.56 milímetros, y que se encuentran contemplados en el artículo 11, inciso F, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Serían todos los datos para este momento, señor. Muy bien. Les voy a dar el uso de la voz en el orden en el que se identificaron, abogados. Les pido que no sean repetitivos. Si alguno de sus compañeros defensores ya hizo el argumento respectivo, que no insistan en lo mismo, dado que con una vez que se mencione es suficiente. Adelante, licenciado. Señoría, solicitaría le diera el uso de la voz en primer momento al licenciado Jaime Mata, por favor. Jaime Mata, adelante. Gracias, señora. Esta defensa solicita que no se califique ni ratifique de legal la detención, tampoco la retención. En un momento me voy a hacer cargo de esa circunstancia. Si bien es cierto, el artículo 16 constitucional permite, su señoría, detener a cualquier persona, a otra, cuando está cometiendo un delito y este es sorprendido en flagrancia, su señoría, esto es la excepción respecto de que se tiene que hacer una detención a través de una autoridad judicial, ¿no? Esa es la excepción. Ahora bien, veamos de ese artículo 16 constitucional, párrafo quinto, su última parte, el cual establece que debe de existir un registro inmediato de la detención. Dentro de los datos de prueba que nos expuso la gente del Ministerio Público, hasta este momento no hemos escuchado de la honorable representante social respecto de ese registro nacional de detención. Y probablemente también sea un error al momento de sacar las copias, pero bajo el deber de lealtad no existe la actualización, no existe la impresión de ese registro nacional de detención, puesto que pues esa circunstancia, bajo el deber de lealtad, incluso he de hacer de conocimiento que existen otros datos de prueba, e incluso en este momento, su señoría, es que se recabó entrevista de mi representado en sede ministerial en fecha 26 de noviembre del año 2023, a las 10:20, en la cual es categórico en establecer que niega los hechos de los que se le está acusando, porque a él lo detuvieron en un horario diverso, a las 16 horas, a 16:20 aproximadamente, ya que antes de subir a su vehículo los policías lo detuvieron, pero que no le encontraron ningún objeto, que cabe resaltar que a él lo detuvieron en compañía de su novia y los mismos policías les quitaron sus pertenencias.
Es precisamente, su señoría, para establecer esa circunstancia que ese Registro Nacional de Detención, tal y como nos lo exige la Ley Nacional de Registro de Detención, a las autoridades que son que forman parte de la impartición de justicia, su señoría, en este caso a los policías primeros respondientes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues es una obligación tanto constitucional como procesal. Y eso no queda, su señoría, solamente como una simple falta administrativa respecto de ese Registro Nacional de Detención. Debemos atender a lo que dispone el artículo 215, fracción quinta, del Código Penal Federal. ¿Y qué dispone ese artículo, su señoría? Que estas policías cometen delito cuando no se genere ese Registro Nacional de Detención. Si bien es cierto, dentro de la entrevista de los policías refieren ese Registro Nacional de Detención, no debemos de olvidar, su señoría, lo que establece el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué nos establece el artículo 217? Todas las actuaciones del Ministerio Público y la Policía deben de dejar registro de manera completa, exacta e íntegra. La petición de la honorable representante social en este momento debe de descansar en datos objetivos. Si no tenemos esos datos objetivos, estamos ante una incertidumbre jurídica, su señoría, que, dicho con mucho respeto, este unitario no puede subsanar o, al contrario, debe de velar por esos derechos de mi representado. Ahora bien, veamos de la información, su señoría, que pues nos refirió el agente del Ministerio Público. Que en fecha 24 de noviembre del 2023, aproximadamente siendo las 18 horas, el oficial de nombre Ángel, en compañía de Fabián y Fabio, su señoría, se abocaron a ir a un domicilio en donde estaba un panteón. Pero esto, precisamente, su señoría, es precisamente porque le hice esa pregunta a la gente del Ministerio Público respecto de si habían mencionado estos tres policías al señor. Y esto es así, su señoría, porque de ningún momento de la narrativa del policía Ángel, Fabián o Fabio se desprende que hayan tenido contacto con esta persona, Miguel Antonio. Es decir, esta circunstancia, su señoría, que es relevante porque al establecer de la narrativa de estos oficiales, ellos fueron por un auxilio que fue solicitado vía radio. No fue un auxilio solicitado por el señor, y que incluso se desprende de las tres entrevistas que en ese momento reciben una llamada vía radio, que nos llega una emergencia informando al operador que momentos antes había recibido una llamada vía 911, y la persona quien no mencionó su nombre refirió el estar al interior del panteón. En el hecho sin conceder, su señoría, que en ese momento no haya proporcionado su nombre y que después, cuando llegaron los oficiales, fue que proporcionó su nombre, eso no puede quedar de esa forma. ¿Por qué? Porque, en primer momento, el informe policial homologado, que es una de las primeras actuaciones, las cuales dejan certeza de las actuaciones de los policías, en primer momento, en el primer apartado, 1.1, fecha y hora de la puesta a disposición, 24 del 11 del 2023, a las 19, o puesta a disposición 19:51, en el anexo A, en esa parte dice detenciones 3, así lo refiere, detenciones 3. La gente del Ministerio Público no me va a poder dejar mentir, porque aquí está 3 muy claro. Ahora bien, en el inventario de armas y objetos no especifican absolutamente nada. ¿Cuál es la obligación atendiendo al Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente? Que si no se tiene una información relevante, se tiene que testar. Pero más allá de eso, su señoría, en el anexo E de entrevistas tampoco pone nada. Eso crea una incertidumbre jurídica y deja en estado de indefensión en este momento a mi representado, porque no sabemos si defendernos de una llamada o defendernos de un supuesto testigo que lo señaló. Ahora bien, también genera suspicacia, su señoría, que al momento de que el oficial que elaboró este informe policial homologado, en esa narrativa del informe policial homologado, dice que una vez que atienden esa llamada vía radio, observa la distancia, cuando llegan a ese lugar, observa a un grupo de personas ya mencionadas, y 2 masculinos abordan un vehículo amarillo, y otro vehículo aborda un femenino y un masculino. Entonces, aquí tenemos información también diversa.
Si en primer momento los policías observan un masculino, el cual tenía en sus manos empuñando un arma, o bien, como lo establece el informe policial homologado, que solamente los vieron. Y entonces, ante esa circunstancia de no tener un dato objetivo de una sospecha razonable, su señoría, incluso los niveles de contacto también se ven violentados. No debe de pasar desapercibido este unitario que, pues bueno, el tipo penal de disparo de arma de fuego, su señoría, contiene una característica especial de deflagrar esta arma de fuego. Y dentro de las 48 horas, la Fiscalía no se ocupó, su señoría, siquiera de recabar un dato de prueba para poder establecer que ellos hubieran disparado. Es decir, no recabó una prueba de radisonato de sodio o bien de absorción atómica para establecer si ellos tenían plomo y bario. Es importante esta situación, su señoría, porque el origen de la detención, de la supuesta detención de mi representado, tiende a ser nula, tiende a ser ilícita y por consecuencia nula. Me ocuparé en un momento más de esas circunstancias. Retomo lo de la denuncia anónima. El Tribunal Colegiado de Circuito, en una tesis con número de registro 167731, refiere, su señoría, que esta denuncia anónima tendrá que constar en un acta la hora, fechas o circunstancias del ilícito y la medida de los posibles delincuentes. En la carpeta de investigación no tenemos de manera inmediata que se haya registrado por la representación social esa acta para poder tener, por cierto, lo que viene y nos dice de la narrativa de los policías. Entonces, si no se tiene esa certeza respecto de que hubo disparos de arma de fuego, pues por consecuencia, su señoría, tampoco tenemos certeza respecto de que a mi representado lo hayan encontrado con un ámbito de disponibilidad esa arma y que en momentos previos se haya detonado esta por mi representado. Al contrario, lo que se tiene aquí es información diversa respecto de que fue que los oficiales llegaron y vieron unos sujetos los cuales no tenían un arma y que se subieron cada uno a sus vehículos, en el hecho sin conceder que sea de esa forma, su señoría, pero también aquí atendiendo al artículo 308, su señoría, primer párrafo, y en relación con el artículo primero constitucional, 20 constitucional, apartado B, fracción cuarta, sexta y octava, esta, su señoría, en este momento, esta defensa, antes de iniciar la audiencia, se le corrió traslado a la gente del Ministerio Público también con otros datos de prueba, que son 2 entrevistas y 2 videograbaciones, las cuales, su señoría, dan cuenta respecto de la ilegalidad de la detención de mi representado. La primera entrevista, su señoría, es a cargo del señor, el cual, de manera sucinta, su señoría, fue recabada por el licenciado Iván Rodolfo García Pérez, mi homólogo aquí presente, en donde refiere que otorga el consentimiento para que se extraigan y utilicen el dispositivo de videograbación del cual es propietario, los datos que se originaron el día de los hechos, de los que puede dar testimonio sobre lo que se aprecia y para que sean estos mismos utilizados en favor de las personas involucradas. Ese dispositivo está ubicado en su domicilio, por lo que reitera que no tiene ningún inconveniente alguno en proporcionar y dar acceso a esta información a las personas involucradas. Y respecto de esta entrevista, se le hizo entrega del agente del Ministerio Público de esa videograbación, la cual incluso con fundamento en el artículo 44, para efecto de publicidad, si usted me lo permite, señora, podría ser proyectada a través de los medios tecnológicos con los que cuenta el juzgado. Y otra entrevista, a cargo de cuál fue recabada por el licenciado Iván, de manera concreta, refiere exactamente lo mismo, que da su autorización para que sean utilizadas estas videograbaciones y que su domicilio está ubicado en... Quisiera destacar, su señoría, de igual forma se le corrió traslado a la gente del Ministerio Público de una videograbación en la cual también se puede observar que las condiciones de la detención de mi representado y de las demás personas involucradas no fue tal y como lo refieren los agentes aprensores. Y cabe resaltar que también se le corrió traslado a la gente del Ministerio Público de estas entrevistas con copia simple del INE de estas personas. Y aquí también, su señoría, quiero hacer mención respecto del acta del testigo. Antes de que pase a otro dato, dígame qué se ve en las videograbaciones. Sí, en las videograbaciones, su señoría, se observa, su señoría, como...
Nada más, si me permite, señora, para que le haga la narrativa el licenciado Iván, por favor. ¿Eso no lo va a decir usted? ¿Perdón? ¿Eso no lo va a decir usted? Sí, también. Sí, pero para que sea mayor certeza respecto a esa circunstancia. Dígame de qué se ven las videograbaciones. Gracias, señoría. Existen, fueron entregados al Ministerio Público, se corrió traslado de 3 videograbaciones contenidas en 2 discos. En el primer disco, señoría, se aprecian las unidades de policía sobre la calle Tatanacho, detenidas esperando a que pase el vehículo en el cual es detenido mi representado, que es un vehículo Chevrolet Camaro de color amarillo. Esto, señoría, es a las 15:16 horas. Perdón, 17:16 horas, señoría. Y en el otro video, que es precisamente de la calle Tatanacho, señoría, se aprecia una vuelta del mismo vehículo con Camaro color amarillo hacia la derecha, es decir, hacia la parte baja de la calle. Igualmente a las 17:17 minutos, señoría, seguido de las unidades. Esto es, señoría, porque a esa hora mi representado ya había sido detenido por los policías. Propiamente es lo que se aprecia en esos videos, señoría. Continúa, señoría, y hago míos esas argumentaciones del licenciado Iván, en donde incorpora esa información respecto a esas videograbaciones. Lo que genera suspicacia, señoría, y también mencionaba respecto del acta de entrevista del testigo. Señoría, el agente del Ministerio Público no nos corrió traslado de la identificación, y pues bueno, como requisitos dentro de esta propia entrevista, refiere que se tiene que recabar una huella digital. Huella digital, su señoría, que bajo el deber de lealtad tampoco existe en esta entrevista, la cual incluso puede tornarse como un dato de prueba atendiendo a un tipo penal de fraude procesal, específicamente porque sin ser perito en la materia, su señoría, se observa que esta rúbrica que se encuentra aquí plasmada es una rúbrica así nada más hecha como para llenar ese hueco. Y si usted nos lo permite, a la gente del Ministerio Público y a mí, si en determinado momento se pudiera llegar a generar una controversia, la Corte ya se ha pronunciado respecto de que nos podemos acercar ante el juez para vislumbrar esas circunstancias. Entonces, de la información que el agente del Ministerio Público nos refiere, su señora, considero que no se surten ni satisfacen los requisitos previstos en la fracción primera del artículo 146 en el primer tipo penal que le está atribuyendo a mi representado, es decir, contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio. Esto en virtud, su señoría, de que si la detención de mi representado fue con violación a los derechos fundamentales, pues esto con consecuencia y con base al fruto del árbol envenenado, esta circunstancia crea la nulidad establecida en el artículo 97, párrafo primero. Y por cuanto hace al tema del disparo de arma de fuego, su señoría, pues tampoco tenemos un dato objetivo, como bien lo dije, el Ministerio Público tuvo esas 48 horas para poder establecer si habían detonado o no, y pues esa circunstancia no puede traer aparejado un perjuicio a mi representado. Entonces, con toda esa información que le he referido, su señoría, máxime a que también dentro del informe policial homologado, en el apartado de inspección de objetos solamente, de vehículos, solamente aparece un Volkswagen Polo, vehículo tipo hatchback, 5 puertas color naranja, no así el otro vehículo, no aparece dentro de este informe policial homologado, no aparece el Camaro. Más adelante aparece con una cadena de custodia, pero entonces no tenemos certeza, señoría, de que en realidad han sido las cosas, porque ya genera más incertidumbre. Si en primer momento están atendiendo a que solamente fueron detenidas 3 personas y no existe un video, un automóvil, entonces no tenemos que tener por sentado que los policías fueron al Ministerio Público a referir la verdad. Entiendo que la gente del Ministerio Público aquí presente solamente viene a la audiencia y que los policías probablemente sorprendieron la buena fe de sus compañeros. Por el momento es cuanto, sería, su señoría. Muchas gracias. ¿Alguien más va a agregar algo diferente, licenciados? Sí, su señoría. Acerca el micrófono, por favor. Muchísimas gracias.
Respecto de la imputación que se le hace, bueno, respecto de los hechos que se le imputan a mi representada, que es el disparo de arma de fuego, refiere el agente del Ministerio Público que la flagrancia se dé en el artículo 146, párrafo primero, fracción segunda en el inciso B. Esta nos dice que cuando la persona sea señalada por la víctima, en su caso no hubo víctima que señalara a mi representada. Dice por el ofendido, tampoco hubo ningún ofendido. Algún testigo presencial de los hechos, no hubo un testigo presencial de los hechos que señalara en ese momento a mi representada. Los agentes de la policía refieren haber recabado una entrevista de esta persona de nombre Miguel Antonio Hernández Jiménez, su señoría. Esta entrevista refieren que la recabaron a las 18:36 horas. Sin embargo, cuando ellos rinden entrevista con el agente del Ministerio Público, esto sucede a las 22:15 horas del 24 de noviembre, dicho también la otra fecha, su señoría. Y en esta entrevista que ellos rinden, en ningún momento mencionan que hayan recabado una entrevista, que hayan tenido conocimiento directamente de una persona que haya presenciado los hechos. Por lo tanto, su señoría, pues obviamente esta es una entrevista que se hizo, como ya lo refirió mi homólogo, en fraude procesal, intentando sorprender a su señoría, intentando sorprender al agente del Ministerio Público, refiriendo que hubiera un testigo de los hechos. Eso por un lado, su señoría. Por otro lado, el disparo de arma de fuego, supuestamente lo presenció esta persona a la que he referido de nombre. Esta persona, vuelvo a insistir, en ningún momento hizo un señalamiento directo, sino que dicen los agentes de la policía que ellos, al momento de recibir una llamada vía radio, supuestamente de una emergencia que se manifestó por el 911, acuden al lugar de los hechos y refieren textualmente que ya encontrados en el lugar, reconocieron a las personas que correspondían plenamente con las características que se habían observado o que les habían referido en una ocasión. Entonces, quiere decir que a ellos les refieren ciertas características, les dicen que es una persona con características de tez, de estatura, con ciertas ropas, y ellos observan con personas con características similares, y esto fue suficiente para determinar que eran las personas que habían cometido supuestamente el disparo de arma de fuego. Pero ellos no lo presenciaron, no lo observaron, la detención obviamente no pudo haber sido en flagrancia. Refiriéndonos al delito contra la salud, su señoría, aquí, ¿cuál sería la flagrancia? Si les dan una persecución, no entendería cuál fue el motivo por el cual persiguieran a estas personas que realmente no les hicieron ninguna persecución, puesto que mi representada en la agencia del Ministerio Público refirió que a ella le realizan la detención afuera del panteón. Afuera del panteón cuando estas personas se encontraban saliendo. Como un hecho notorio, su señoría, sabemos que estos lugares tienen día y horas para poderlos visitar, y el horario de este lugar es hasta las 16 horas. Quiere decir que a las 4 de la tarde este lugar cierra, que fue la hora en la que ellos venían saliendo. Venían desalojando el lugar cuando fueron detenidos. Es así que lo refirió mi representada en la agencia del Ministerio Público al momento de rendir su declaración, y es así como realmente sucedió, porque esto viene concatenado, su señoría, con los horarios que ocupan estos lugares públicos, que es el panteón el lugar ubicado en Cuautepec, su señoría. Por lo tanto, consideramos que no existe esa flagrancia a la que hace referencia el Ministerio Público, puesto que no hubo esa inmediatez entre sucedido el hecho, además de que ese hecho ni siquiera ocurrió, su señoría, y tampoco referente al delito que se le imputa a mi representada de delito contra la salud. ¿Sería cuánto de momento, su señoría? ¿Alguien más? Sí, señora, brevemente. Respecto de los videos que ya le di cuenta, señoría, esto colisiona directamente con la entrevista del oficial Omar, así como de los demás oficiales, porque dentro de las mismas, señoría, mencionan que a las 18:35 horas pidieron vía radio apoyo de una grúa para trasladar los vehículos asegurados. Esto lo comento, señoría, porque para efecto de si en ese momento los vehículos ya estaban asegurados, era imposible que pudieran ser sido movidos por alguna otra persona. De los videos de los que le di cuenta, señoría, se aprecia que el vehículo Camaro está siendo custodiado, por decirlo de esta manera, o perseguido por varias unidades de la policía, señoría. Con independencia de esto y de los demás argumentos que ya vertieron mis colitigantes, señoría, el Ministerio Público faltó a su deber de lealtad, de debida diligencia,
Porque no realiza inspección ministerial de los lugares, señoría, ni del panteón, ni del lugar de la detención. Haciendo énfasis en lo que mencionaba mi colitigante, señoría, el panteón cierra a las 16 horas. A esa hora ya no hay personas dentro del panteón. Con independencia de que propiamente fuera del mercado, del panteón, perdón, hay un mercado. No hay acceso a los vehículos. Esto colisiona directamente con la entrevista de los remitentes que dicen que estaban a 30 metros viendo salir a las personas del panteón y que mi representado traía un arma en las manos. Señoría, es inverosímil que en ese momento no lo hayan detenido antes incluso de subirse al vehículo. La obligación de los primeros respondientes es velar por la seguridad de la ciudadanía. Si en ese momento ellos se percataron, incluso sin que hubiese un testigo y sin que hubiese una llamada, propiamente lo debieron de haber detenido en las afueras del panteón, señoría. La realidad es que el hecho no sucede, o por lo menos no sucede como lo refieren los policías, primeros respondientes, porque mi representado nunca trajo armas, nunca disparó un arma, ni tampoco los cartuchos, señoría. Está rota la flagrancia, señoría, respecto del disparo de arma de fuego. No hay algún otro dato de prueba que un señalamiento de una persona de la cual tampoco se tiene certeza, porque no obra ni una identificación de él. Esta persona no es señalada en el informe policial homologado por ninguno de los primeros respondientes, ni por las entrevistas directas que les realizan los primeros respondientes ya en sede ministerial, señoría. Sin ser sobreabundante en lo demás, los argumentos vertidos por mis colitigantes también los hago míos, señoría. Por el momento sería cuánto. Ministerio Público. Sí, señoría, antes que nada quisiera señalar que los videos a los que hacen mención las defensas se me corrieron traslado estando adentro ya de esta sala previo a iniciar esta audiencia, por lo tanto no se me dio oportunidad de conocer los mismos. Sin embargo, cabe mencionar que de los documentos que me corren traslado, ambas hojas señalan que es de... La primera señala que viene a manifestar que deseo rendir la entrevista y que otorgo consentimiento para que sean extraídos y utilizados del dispositivo de videograbación del que soy propietario los datos que se originaron el día de los hechos, pero no menciona qué día, a qué hora, en qué lugar, y únicamente proporciona el domicilio de ese. No obstante, este documento, que posteriormente, a pesar de decir Héctor Manuel García de la O, se encuentra en copia simple, firmado por Eduardo Domínguez Arteaga, no señalan qué persona fue la que lo extrajo, de qué forma lo extrajo, en qué lugar, a qué hora. No tengo esa certeza, señoría, de cómo fue extraído este video, ni siquiera del contenido de los mismos. Y respecto a la segunda entrevista de la que me corre en traslado, vuelve a decir, en su segunda foja, señala como entrevistado Héctor, sí corresponde, y está en el mismo sentido, solamente que en el domicilio, pero también no se me informa a qué persona se le dio acceso a ese dispositivo, de qué manera se extrajo, a qué día se refiere esta extracción, si corresponde o no al momento, al lugar de los hechos, al lugar de la detención. Por lo tanto, no estoy en condiciones de hacer manifestaciones respecto a estos videos. Como he dicho, se me corrió traslado previo a entrar a... ¿Cuánto tiempo requiere para verlos, licenciada? No lo voy a excluir por el hecho de que no los ha visto. Eso ya está determinado por criterio federal, que el descubrimiento probatorio no excluye medio de prueba. Entonces, si los quiere ver, dígame cuánto tiempo necesita para que los observe y después me dé un argumento, y si considera que no es necesario, así hágamelo saber. Lo importante es que le estoy dando la oportunidad de que usted los pueda ver. Y no sé qué duración tengan. Son muy breves, señoría. Yo creo que en 10 minutos, con mucho. ¿10 minutos? Bueno, 12:03, 12:15 reanudamos la audiencia. Una vez concluido el receso decretado por el juez, continuamos con la audiencia. Solicito a los presentes ponerse de pie, por favor, para recibirlo. Bien, vamos a continuar. ¿Tiene el uso de la voz, licenciada?
Gracias, señoría. Ya me impuse, muchas gracias. Y voy a reiniciar con las manifestaciones, respecto a las manifestaciones realizadas por el abogado del señor Cristian. Señala que no hay en la carpeta de investigación una actualización del Registro Nacional de Detención y que, no obstante, señoría, cabe mencionar que en el informe policial homologado, estos oficiales han asentado cada uno de los registros que se ha mencionado al momento de mi exposición. Sí señalan que hicieron este Registro Nacional de Detención, y el hecho de que no obre una actualización, hasta el momento no hay un dato objetivo que mencione que estos registros nacionales de detención no se llevaron a cabo, porque está el número y está emitido, está vertido en este informe policial homologado. Asimismo, respecto a que la detención fue en una diversa hora, hasta el momento, señoría, del contenido de los videos, cabe mencionar que respecto al disco que está marcado como 2 videos Tata Nacho, se observaron 2 videos, pero desafortunadamente en el primero, que inicia 16:56, únicamente se ve una calle estrecha donde se ve que pasan 4 unidades de policía, bajan algunos oficiales y posteriormente se ve que dan vuelta hacia la izquierda. En el siguiente video, a las 17:14:30, se ve un vehículo con características similares a este Camaro echándose de reversa. Hay una unidad de policía al frente, una al final, pero la distancia no ayuda, es al final de la calle, no se advierte qué pasa en este evento, que es muy breve. Posteriormente, a las 17:16 se ve una patrulla dando vuelta a la izquierda, posteriormente ese vehículo amarillo y otra unidad de policía dan vuelta en la misma calle hacia la izquierda. No se advierte un hecho, no se advierte una detención, realmente es lo único que se advierte en este video. Y en el disco que he señalado también como Tata Nacho 1 video, a las 17:16:21 se ve que pasa una unidad, primero se ve una unidad de policía, pasa también este vehículo amarillo y vuelve a pasar a otra unidad de policía. Esto a las 17:16:42 se ve este Camaro. No es únicamente el paso de vehículos que se ve, no se advierte ninguna otra cosa, con lo cual pudiera señalarse que esta hora de detención es diversa, atendiendo a las horas que se ven en el video. Bueno, hasta el momento, si bien es cierto, es una hora aproximadamente antes. Cabe mencionar que de estos videos no se advierte una detención y tampoco se advierte si estas cámaras están a la hora correcta. Respecto a que el testigo que obra en actuaciones no tuvo contacto con el personal policial, cabe mencionar, señoría, que bajo el deber de lealtad le informo que en las entrevistas ninguno de los oficiales refiere a este testigo. Esta entrevista se encuentra agregada al informe policial homologado, pero no obstante, respecto a lo que señala el abogado de que en el anexo A de este informe policial homologado únicamente se señalan 3 detenciones, creo que ahí es cabe resaltar que en este informe policial homologado, en el anexo A, afoja Foja 53, en ese anexo A dice persona detenida 001 y está el nombre de Luis Manuel. Posteriormente, a Foja 56 dice persona detenida 002 y dice el nombre de Alejandro. A Foja 58 dice persona detenida 003, el nombre de Cristian. Y a Foja 60 dice persona detenida 004 y el nombre de Patricia. Posiblemente fue un error, pero sí se encuentran las 4 personas así señaladas en este informe policial homologado. Respecto a que no se puede precisar si esta detención fue por la
que esta información no fue vertida por el testigo. Cabe mencionar que estos oficiales, si bien ellos jamás refieren a este testigo, pero ellos refieren que reciben vía radio esta llamada donde les indican que en este panteón hubo estas detonaciones, y al llegar estos oficiales a este lugar, es que ellos se percatan, atendiendo las características que refiere este operador, que las personas que iban saliendo correspondían con esas características en cuanto a la forma de vestimenta y media afiliación, y además se percatan que el señor Luis llevaba esta arma, y es por esto que se genera esta persecución y finalmente su detención. Que en el informe policial homologado no se señala el arma. A foja 62 vuelta se encuentra en el inventario de armas y objetos esta marca Keltec con cargador y 7 cartuchos, así como los 50 cartuchos de arma de fuego, por lo que se constata que sí se encuentra en este informe policial homologado, aunado que a foja 200 se encuentra la cadena de custodia de esta arma. Yo no dije del arma, yo dije del vehículo. Respecto al delito de disparo de arma, que señala que no hay una intervención en perito en materia de química para haber hecho alguna prueba pericial al respecto, cabe mencionar, señoría, que en efecto no hay un resultado, pero a foja 113 se encuentra un oficio, de fecha 25 de noviembre de 2023, suscrito por el agente del Ministerio Público Carlos Daniel Cabrera Cisneros, en el cual es dirigido al coordinador de servicios periciales solicitando este estudio de Harrison a través de rodisonato de sodio a los imputados. Y respecto a los videos que se ha corrido traslado, como se ha dicho, de estos mismos no se desprende realmente ni el momento de la detención, así como tampoco algún hecho relacionado con estos hechos que se investigan. Respecto al acta de entrevista del testigo que refiere la defensa, no hay huella dactilar. En efecto, señoría, afoja 66 a 68 se encuentra esta entrevista y no obra esta huella digital, pero sí obra una firma de esta persona. Hasta el momento tampoco se encuentra con alguna identificación de la misma. Y respecto a que no se actualiza la hipótesis de flagrancia de la fracción primera del artículo 146 respecto al delito contra la salud, cabe mencionar que al momento de que fueron detenidos se encontró en poder de los ahora imputados, que es la señorita Patricia y el señor Cristian, este narcótico dentro de este vehículo Volkswagen, el cual rebasa de lo permitido, que son 337.8, estaban ante presencia de un delito flagrante y podían llevar a cabo esta detención. Y respecto a la hipótesis de el disparo de arma de fuego, cabe señalar, señoría, que se ha mencionado que se encuentre con un señalamiento por testigo presencial de los hechos. Obviamente también no lo es la persona que hace esa denuncia anónima, que refiere estar dentro de este panteón y que también se percata de estos hechos. Y es a través de este señalamiento que tienen los oficiales que van a este lugar, se percatan de los hechos que se han mencionado, de la salida de estos imputados con el arma en la mano por parte del señor Luis, y es lo que genera que vayan en persecución de las mismas. Previo a que les hicieron el señalamiento que se detuvieran, no lo hacen, y es por eso que les tienen que cerrar el paso, y es que llevan a cabo esta detención, y al tener esta información, les permite llevar a cabo esta detención. Y respecto a las manifestaciones de la abogada, que está la entrevista de este testigo, efectivamente, a la hora que ella menciona. No obstante, señoría, vuelvo a hacer hincapié en la carpeta de investigación. Estos oficiales jamás refieren haber tenido contacto con el testigo. Respecto a que este testigo no hace el señalamiento directo de los imputados, obviamente no hace ese señalamiento directo porque no los conoce, pero aporta las características que corresponden a su vez con las que ha proporcionado el operador,
y que a su vez fueron hechas del conocimiento de estos oficiales captores, y es lo que lleva a cabo esta detención. Respecto a que el panteón cierra a las 16 horas, señoría, hasta el momento no hay dato objetivo que nos permita establecer la hora de cierre de este panteón, y respecto a que no hay una inspección en el lugar de los hechos, así como el lugar de la detención, obra afoja 148, un informe de Policía de Investigación, de fecha 26 de noviembre de 2023, suscrito en el cual lleva a cabo esta inspección del lugar de los hechos respecto al panteón, refiere entre qué calles está ubicado, y es lo que señala respecto a esta inspección, señoría. No nos menciona tampoco horarios, por lo tanto hasta el momento no hay un dato objetivo para poder establecer que este lugar se encontraba cerrado. Y sería cuánto, señoría. Bien. La información es suficiente ya sin la necesidad de dar una última intervención a la defensa para resolver lo conducente. La detención es ilegal. Voy a hacerme cargo de los argumentos para justificar esta decisión en términos del artículo 16, párrafo quinto, séptimo, décimo de la Constitución y 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se mencionó también la fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales por lo que respecta al disparo de arma de fuego. La gente del Ministerio Público señala que esta detención se sostiene en las entrevistas de los policías que llevaron a cabo el aseguramiento. Ángel, Fabián, Fabio, quienes intervinieron en los hechos con ayuda de otros elementos de la policía. Emilio, María Dolores y Martín. Dijo también la agente del Ministerio Público que existe la entrevista de un testigo que estaba en el interior de Miguel Antonio Hernández, que estaba en el interior del panteón cuando los imputados dispararon esta arma de fuego, cada uno la fue pasando a otro y que posteriormente salió de dicho panteón, que en ese momento llegó la policía, policías que refieren que recibieron la llamada a través de 911 por parte de un encargado de esta área de la policía y les dieron las características de los imputados para presentarse en el lugar, que apreciaron que uno de ellos, Luis, llevaba el arma y que por ese motivo se inicia la persecución. Cuando Luis y Alejandro suben al vehículo Camaro, Patricia y Cristian al vehículo Polo, y después de llevar a cabo un seguimiento, los detienen. 18:25 aproximadamente se lleva a cabo la detención. Se mencionó el informe de policía homologado, la opinión en materia de química, de balística respecto al arma, los cartuchos, que sí había sido disparada. Y bueno, esto por lo que respecta al Ministerio Público. En relación a la defensa, se hicieron cargo de destacar varios aspectos que generan desconfianza en la información proporcionada por parte de la policía. El primero de ellos es respecto a la forma en la que el testigo aprecia los hechos y cómo es que posteriormente el Ministerio Público se hace de esta entrevista de esta persona que en el momento en que fueron entrevistados los policías no lo refieren. Así lo dijo el defensor, el que intervino en primer lugar, y también lo aceptó la gente del Ministerio Público. No obstante que en el informe se establece una posible entrevista de parte de los policías hacia esta persona, pero que no dan cuenta en la propia entrevista de cómo es que se enteran de la presencia de esta persona, incluso pues para que comparezca ante el Ministerio Público y con ello tomar en cuenta su dicho. Cabe decir que por lo que respecta a este testigo, que efectivamente el Ministerio Público cae en esta
mala práctica constante, en donde no se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a la forma en la que se deben de registrar los actos de investigación. Particularmente me refiero a lo relativo a que el registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y en su caso de sus resultados. Entonces, esta cuestión de la identificación de la persona, me refiero a un documento que lo identifique propiamente, como es sabido por todos y cada que nos presentamos ante cualquier autoridad, no únicamente la ministerial, pues la autoridad tiene que saber de quién se está hablando para en todo caso tomarlo en cuenta, y esto es constante, no se tiene identificación de denunciantes, víctimas y testigos. Entonces, esto genera desconfianza porque aparte de que no está identificado, pues no se mencionó por parte de los policías su presencia en el momento de los hechos en la entrevista que dan ante el Ministerio Público. Esto me parece relevante porque no hay conexión, no hay correspondencia entre la presencia de esta persona, que es de donde se parte la imputación del disparo de arma de fuego para cada uno de los investigados, que incluso también me parece un poco absurdo y poco creíble que haya sido la dinámica en ese contexto, porque de tomarlo en cuenta así, pues sería prácticamente aislada la entrevista para sostener una imputación por el disparo de arma de fuego para cada uno de ellos. Es decir, es el único dato que podría dar cuenta de que efectivamente cada uno de ellos disparó el arma. Y esto pues es insuficiente para sostener una detención y sobre todo para la siguiente etapa, pues una vinculación a proceso, porque al respecto, como bien se dijo por parte de la defensa, el Ministerio Público no realizó ningún otro acto de investigación tendente a establecer que efectivamente se llevó a cabo el disparo por cada una de estas personas, lo cual no se surte con el hecho, según lo dicho y que no está probado tampoco, como más adelante me voy a hacer cargo, de que se haya encontrado en poder de uno de los investigados, de Luis, porque según esto los policías dicen que él era el que la portaba en el momento en que se percatan de su presencia. Esto no se podría tener por acreditado por esa circunstancia. Entonces, ese es el primer aspecto que genera desconfianza en cuanto a la imputación de este testigo, que nadie lo menciona en el lugar de los hechos, ni tampoco se acreditó el Ministerio Público cómo es que recaba esa entrevista y cómo es que esta persona pues llega ante el Ministerio Público o ante la policía para ser entrevistado. Esto era importante. Por eso es que incluso le pregunté, licenciada, que qué fue lo que él dijo, porque quería enterarme, cuando usted dijo lo de los datos de prueba y que pidió que se tuvieran por reproducidos, quería que me dijera cómo fue que él fue a parar al Ministerio Público si los policías no lo mencionaron. Entonces, no me dijo esa información y tampoco se justificó cómo es que tuvo la posibilidad de, al haberse percatado de estos hechos y tomando en cuenta que no se llevó a cabo una detención en ese lugar, sino que hubo una persecución, cómo es que él fue a parar al Ministerio Público para hacer esta imputación en el contexto en el que usted lo señala. Por eso es que me parece extraño que esta imputación haya sido en ese orden de ideas, cuenta vida que, como ya se mencionó, no está identificada esta persona. Esto por lo que respecta a este testigo. Por lo que respecta a la denuncia anónima, caemos en lo mismo. Si bien es cierto, pues es obvio que una denuncia anónima parte de una persona que no está identificada, que da cuenta de determinadas circunstancias respecto a un hecho y personas que cometen el delito, pues tiene que haber información que por lo menos permita corroborar la existencia de esa denuncia anónima, porque caemos en el absurdo, y debo decirlo, es constante que con justificaciones como esta, pues se detiene a las personas arbitrariamente, como ocurrió en los hechos que nos ocupan. Y al respecto, en efecto, tiene cabida esta tesis que mencionó el licenciado, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, registro 1677-31, que es una tesis aislada, que no es obligatoria, pero es de orientadora. Denuncia anónima: para que adquiera el valor de indicio es necesario que el funcionario que atiende el informe por cualquier medio entere de inmediato al Ministerio Público de aquel reporte y éste haga constar un acta, la hora, fecha, circunstancias del hecho ilícito y la media filiación de los posibles delincuentes.
Entonces, además de que no está identificada esa denuncia anónima, pues la policía se toma esta atribución de actuar sin la conducción del Ministerio Público, que es otra de las cuestiones que se tiene la obligación. El Ministerio Público es quien ordena la investigación de delitos, no obstante que sean denuncias anónimas. Entonces, no quedó registro y no se mencionó, y esto también es constante en este tipo de situaciones, porque cuando hay registro, incluso se menciona un número de folio del reporte del 911 que, pues, por lo menos da certeza de que eso pasó. No existe. Entonces, ese es el otro aspecto que genera desconfianza para su servidor para poder establecer que estos hechos tuvieron verificativo en el contexto que lo narra el Ministerio Público. El siguiente punto de destacar es lo relativo al horario en el que se llevó a cabo la detención, que partimos del hecho que se ha señalado que estos hechos ocurrieron aproximadamente 18:15 cuando llega la policía al lugar, previamente 18:13 ya se estaban escuchando las detonaciones, según esto por parte del testigo, pero existe la entrevista de uno de los investigados quien niega los hechos y dice que lo detuvieron aproximadamente a las 16 horas. Esta circunstancia no es aislada, porque las videograbaciones a las que se hace referencia hablan de horarios distintos a los que mencionó el Ministerio Público, en donde si bien es cierto no se aprecia propiamente la detención, pero sí se aprecia esta interacción de circulación en estas calles de parte de patrullas respecto de ese vehículo Camaro, y lo cual, pues, tomando en cuenta la experiencia, no es casualidad también que se aprecien esos vehículos ahí de la policía y en seguimiento de este vehículo Camaro, que efectivamente pone de manifiesto que la detención no se llevó en el horario que se menciona por parte del Ministerio Público. El otro punto que destaca es esta contradicción que hay en el informe de policía homologado con las entrevistas de los policías, en donde refieren en su entrevista que en el momento que tienen a la vista a los detenidos se percatan de que el señor Luis tenía en su poder el arma larga, situación que no asentaron en el informe policial homologado, lo cual también pues genera desconfianza respecto a que las cosas hayan pasado ahí y que posiblemente fueron alteradas en el momento en que declararon ante el Ministerio Público, que fueron entrevistados ante el Ministerio Público, porque es el digamos que el factor de trascendencia para que la policía tuviera justificada su actuación, es decir, la sospecha razonada de que se estuviera cometiendo un delito al haber apreciado esa arma. Y no se mencionó en el informe policial homologado que, pues digamos, tomando en cuenta la espontaneidad y todo lo que ocurre previamente a la entrevista ante el Ministerio Público, pues son de las primeras actuaciones y que me parece que tendrían que ser acordes para poder establecer que efectivamente esto ocurrió y no se menciona. Entonces, todo esto afecta a la legalidad en conjunto de la detención por todos los hechos que se les imputan, es decir, al estar desvirtuado que efectivamente las cosas pasaron en ese contexto, todo lo que hizo la policía posteriormente es ilegal. El aseguramiento del narcótico, el aseguramiento del arma y de los cartuchos, que cabe decir no son competencia de este órgano jurisdiccional y tampoco justificó el Ministerio Público por qué motivo trajo a estas personas por estos delitos federales ante este órgano jurisdiccional, cuando me parece que lo correcto por la naturaleza y la gravedad de los delitos era hacer la puesta a disposición ante la autoridad federal, Ministerio Público Federal, porque hay ministerios públicos federales aquí en la ciudad. Esta excepción que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene que ver con el hecho de que en ciertos estados, pues las autoridades están en lugares lejanos y no se puede acudir a ella por los requisitos de horario que tiene la calificación de la detención y todo esto que tenemos que verificar en esta audiencia. Y por eso se justifica que se acuda ante una autoridad distinta y que después de que se revisen o se realicen las diligencias más urgentes, pues se haga pronunciamiento en cuanto a la competencia o no. Pero en la Ciudad de México no estamos en presencia de esa situación y como ya lo mencioné, no se justificó por qué no fueron ante un juez, ante un Ministerio Público Federal para hacer la puesta a disposición si este delito era el más importante respecto al ejercicio de la acción penal. Esta situación también incide en no calificar de legal la detención. Se hizo referencia al Ministerio Público en cuanto a la forma en la que se hizo la defensa de las videograbaciones.
Las cuestiones de forma no están por encima del esclarecimiento de los hechos, ya lo dice el artículo 17 de la Constitución. El argumentar cuestiones de que no se mencionó quién recabó la videograbación, cómo fue que quedó en poder de la defensa y todas estas argumentaciones al respecto, me parecen que no superan el contenido. Lo importante es el contenido, porque como ya lo mencioné, partimos de una negativa de uno de los investigados, en donde refiere hora de detención previa, y esto que se ve ahí, pues no es contradictorio, es decir, pues sería complicado editar un video en donde haya una persecución en el lugar que previamente se mencionó por parte de los investigados y de la defensa, se llevó a cabo la detención y la persecución, para restarle valor probatorio por esa circunstancia. Entonces, esos argumentos de legalidad no están por encima del esclarecimiento de los hechos. Son las razones principales por las cuales se considera ilegal la detención y se ordena la libertad de los 4 imputados. ¿Algo más, licenciada? Únicamente copia de audio y video autorizando a cualquier ministerio público. Licenciados, ¿algo más? Gracias, señoría. Copia simple del audio y video, así como del acta mínima, señoría. Licenciados, allá Misma atrás. petición, su Lo señoría. mismo, señora, gracias. ¿Alguna duda con lo ocurrido, señoritas, señores? ¿Nada? Se autorizan las copias, no habiendo otra situación que atender, se declara cerrada esta audiencia. Tengan buen día. De pie, por favor.